¿Qué opinión le merece la obra de Cricri? De las mejores que hay, de las mejores posibles opiniones que pueda yo tener respecto de alguien. Me parece un hombre con una capacidad musical extraordinaria, que tocó todos los géneros que le dio la gana, y todos ellos con eficacia, con buen hacer, con conocimiento de causa. Igual te hacía un country estadounidense, que un tango, que se llama blues, una ranchera, boleros, lo hacía todo. Y era un hombre que se entregó a su trabajo de hacer una música para los niños. A mí me tocó como niño y siempre he estado enamorado de sus canciones. Y sus canciones me enseñaron cosas. Sus canciones me enseñaron a ser antirracista. La negrita Cucurumbé, que se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podían blanquear. Y le dice, pero válgame, señor, que no me acuerdo de qué va usted. Si así negra está bonita, negrita Cucurumbé. Hombre, sí, las chicas negras son bonitas, no les afecta el color de la piel. Como ustedes saben, tengo una sobrina negra, que me hace pensar en la negrita Cucurumbé. Me enseñó un montón de cosas, ¿no? La muñeca fea. Era una música de una inteligencia enorme que tuvo, que creo que luego se dedicó a la astronomía. Así que soy gran fan de Cricri y lamento que no se le conozca en la actualidad. Quizás fue producto de una época, pero para mí tiene un enorme valor.